Bien, hermanas, empezamos nuestro día 4 de la clase de hoy. Ah, Vamos a abrir en el libro de Éxodo, estamos en el capítulo 16. Vamos a continuar un poquito más la clase. Y hoy el tema de esta reflexión es gloriosa mañana. Y vamos a seguir con la idea de de la provisión que Dios hizo a través de las codornices y del maná y cómo eso es una lección para nosotros también de las bendiciones de Dios y cómo manejarlas, ¿no? Cómo administrarlas. Dice la palabra que somos eh, administradores de la gracia de Dios. El tesoro de hoy, que es el versículo para hoy, está en Éxodo capítulo 16, en el versículo 6 y 7. Dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Esto lo estudiamos un poquito ayer. Son dos cosas que Dios prometió. En la tarde, este, hacerles a ellos entender que Dios los había sacado de la esclavitud y al siguiente día, o sea, este, mostrarles su gloria. Acuérdense que el día judío es diferente al nuestro. Ellos empiezan el día en la tarde. O sea que aquí el Señor está hablando de un día. Empezaba en la tarde, iban a ver, entender que Dios los había rescatado y a la mañana, o sea, en un mismo día judío, ahí iban a ver la gloria del Señor. Nosotros vamos de día a noche, ellos van de noche a día, cuentan los días de la noche hasta la mañana, es al revés que nosotros. Bien, entonces dice, debido al deseo insaciable de los israelitas de regresar a los apetitos de los cuales el Señor los había sacado y salvado, Dios les permitió comer hasta ahogarse, literalmente. Vamos a leer otro pasaje que es paralelo a esta historia. En el libro de Números, capítulo 11, se nos describe con detalle lo que pasó en este momento en el desierto en la región de Sin. ¿Se acuerdan? Ahí habían acampado y ahí fue que empezaron a quejarse. Miren lo que dice Números 11, desde el versículo 1, vamos a ver más detalles. Números también lo escribió Moisés. Moisés escribió el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Entonces Moisés aquí nos da más detalle de este episodio en el desierto, en el área, la región de Sin. Dice el versículo 1, Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Este detalle no nos lo dice Éxodo, pero Números sí nos amplía. Hubo un juicio de Dios sobre esta actitud y fue el fuego. Una sección, dice, en las esquinas, en los extremos del campamento, se empezó a quemar. Entonces, dice, el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Noten que aquí la explicación de Moisés es que parece que los extranjeros fueron los que pusieron ese deseo, como que ellos fueron los que despertaron esta inclinación a recordar lo que habían dejado en Egipto. Y es muy probable, así nos pasa a nosotros, si nos juntamos con alguien que no ama a Dios, que no teme a Dios,
Normalmente los mundanos, como uno les llama, y los extranjeros del camino de Dios son los que van a empezar a despertar eh, apetitos mundanos, carnales en nuestra vida. Van a empezar a sugerir, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué? ¿Qué te parece esta idea? Y porque eso ellos dicen aquí, dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, o sea, como una añoranza, estaban como ardiendo ¿cómo le llaman cuando uno está embarazado y tiene esas, ¿cómo le llaman? ¿Qué dice mami? Antojo, ¿verdad? Un antojo, esa es la palabra. Sí, ellos, ese vivo deseo se les antojó. Acuérdense que estos extranjeros posiblemente no eran esclavos, pero se habían metido porque habían visto las maravillas de Jehová y quisieron asimilarse al pueblo. Pero ellos fueron los que contagiaron. Ese es el peligro siempre de juntarse con gente que no es espiritual. Lo malo se pega muy rápido, dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Imagínense, o sea, están exagerando que ellos se llenaban, que tenían abundancia y sabemos que como esclavos no era esa la realidad, pero así en su mente ellos pensaban que allá estaba mejor que lo que Dios les estaba dando. Miren, dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio, el blanco. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Noten ustedes, emocionalmente Moisés ya llegó al clímax de su paciencia. Él está perdiendo el enfoque, ¿no? Porque se está enfocando en sus circunstancias y siente como que él es el que tiene que llevar la carga. Dice, yo ya no puedo con este pueblo. Se me está pidiendo algo que no les puedo dar. Y como que si Moisés era el que iba a proveer. O sea, ahí viene el contagio, ¿no? Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando alguien empieza a quejarse, eso es como una epidemia, es una pandemia. Eso se contagia y otro empieza y ya le está llegando a Moisés. Toda la gente se queja y él también se empieza a quejar con el Señor, como diciendo, yo soy el que proveo para ellos. Cuando Moisés sabía que el Señor era el que, el que daba todo, el Señor era, él nomás era un portavoz. Sin embargo, habla también de nuestras emociones. Espiritualmente, él seguía siendo el siervo, él seguía siendo el escogido por Dios para interceder por el pueblo, pero emocionalmente, muchas veces nuestras emociones se basan a las circunstancias, siempre más bien.
estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor y entra el temor, entra la desconfianza, entra la queja, entra la murmuración. Y tanto era la angustia de él que él prefería morir. Dice, mejor quítame la vida, hazme ese favor, porque miren lo que dice el versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, Señor, prefiero morir mejor, ya me rindo, tiro la toalla. No hay nada que hacer, este pueblo no cambia, ¿no? Pero vamos a ver la respuesta del Señor en el versículo 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Miren la sabiduría, la gracia, la paciencia del Señor. Él dice, te voy a alivianar la carga, porque ve los límites de sus hijos, aún de sus siervos, ¿no? El Señor va a repartir el mismo espíritu que tenía Moisés. Por eso digo, el espíritu de Moisés estaba en el lugar correcto, pero sus emociones estaban en el lugar equivocado, porque él pudo haberle orado diferente al Señor, no quejándose ni ya rindiéndose, sino decir, Señor, tú eres el proveedor, ayúdame a salir adelante, una petición, no una queja. Pero el Señor de todas maneras le responde a su favor, dice el 18, pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Imagínense esa patada al estómago que le están dando al Señor, una cachetada. Mejor estábamos en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni 5, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Bueno, vamos a analizar eso. Noten, me acordé de Vanessa que hace unas semanas dijo, ya tengo que ir a comprar comida porque ya me aburrí de lo que tengo aquí en la refrigeradora, que uno se cansa de comer lo mismo, ¿verdad? A veces uno no quiere desperdiciar y dice, pues vamos a comerlo unos 2, 3 días, pero o a veces comemos nosotros afuera una hamburguesa y alguien sugiere, ¿quieren una hamburguesa? No, otra, no, 2 hamburguesas en una semana, no, es mucho, es como mucha carne, mucha grasa. Pero ellos, el Señor les dije, les voy a conceder lo que quieren, pero no se los voy a dar por un día, ni 2, ni 5 ni 10 ni 20 por un mes entero iban a comer lo mismo. ¿Se imaginan qué horror ya es como uno hastiarse? Esa es la palabra, ya cuando ya no soporta ver lo mismo. Entonces ellos dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Noten, Moisés está pensando en términos humanos. Es normal para nosotros, si alguien nos dice, les voy a dar comida por un mes, uno piensa, hay que ir al Sam's, hay que ir al Costco, al Ranchito Market, hay que proveerse
humanamente uno está pensando así, pero el Señor dice, no, yo no voy a usar esos medios. Yo no voy a usar lo que tú estás pensando que sería la solución, matar a los becerritos, matar a cuántos hay ovejas, ¿verdad? O los peces del mar. Está pensando Moisés que vamos a ir a pescar para dar de comer a esta gente. Y el Señor le dice, no, no es como tú piensas, soy yo el que voy a proveer. No se ha cortado la mano de Jehová. Y eso es lo que debemos de pensar siempre. Cuando oramos, Señor, sabemos que tu mano no se ha acortado, o sea, no está limitada. Tú no nos necesitas, no necesitas los recursos que como nosotros pensamos a veces humanamente, esta es la solución, esta es la solución. No, depender de Él. Y miren lo que dice, y salió, ok, salió Moisés, versículo 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendía en la nube y le habló, descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. O sea, hablaban las maravillas de Dios, estaban ellos, es una característica testificar cuando el Espíritu del Señor, la gente habla de las cosas de Dios. Pero qué hermoso, ¿no? Ya habían ahora 70 ayudantes del mismo Espíritu de Moisés. Es precioso cómo el Señor proyecta, ¿no? El regalo de la presencia del Espíritu Santo para poder hacer su obra, para poder bendecir al pueblo. Bueno, dice el versículo 26, y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Noten que la promesa del Señor era que iba a repartir su espíritu sobre 70, pero dos personas se quedaron, no llegaron a la puerta donde era el compromiso de que ahí el Señor les iba a repartir. Pero aunque ellos fallaron en no estar, donde quiera que estaban en su tienda todavía. Se retrasaron, quién sabe qué estaban haciendo, no llegaron. El Señor cumplió su palabra de todas maneras, les dio del Espíritu donde estaban y allá profetizaron. Y muchas veces, igual, como humanos, queremos que las cosas se hagan de una manera, porque dice, así dijo Dios, tiene que hacerse así. Pero la palabra de Dios, Dios cumple su palabra. Si Él promete algo, él lo hace, ¿no? Y esta gente, estos dos, Eldad y Medad, recibieron la promesa que el Señor había hecho. Y hay gente como Josué, no entendió y dijo, impídeles, no se merecen porque no vinieron acá a la puerta del tabernáculo. Y Moisés le dice, no, Moisés no era egoísta. Él mismo se describe como un hombre muy manso, muy paciente. Y él dice, no, cuánto más me gustaría a mí que todo el mundo tuviera el Espíritu del Señor. Bueno, sigamos, dice el versículo 31. Ahora sí viene lo que el Señor dice de la carne. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. El codo era una medida que iba desde la punta del palmo hasta el codo de un hombre, o sea que vendrían a ser más o menos como tal vez medio metro. Entonces, si está hablando de 2 codos, es 1 metro
de aproximadamente 1 metro de altura, lleno de aves, una encima de otra, ahí revoloteando una arriba del otro, alto, por un día de camino. ¿Se pueden imaginar cuántas horas es un día de camino? Horas caminando, y habían pájaros por un día de camino por un lado y pájaros por otro lado por un día de camino, y así de alto. Eran muchísimas aves. Y dice el versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Miren esto, aquí se cumple la palabra del Señor. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, hirió al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataavá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataavá partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. O sea, ya el Señor les había dicho que les iba a dar por 30 días comida. Y aún así, en desconfianza, hubieron aquellos que amontonaron, dice, 10 montones de aves, queriéndosela comer, estaban como desesperados. Y el Señor castiga a estas personas codiciosas, ¿no? Que desconfiadas de la mano del Señor. Entonces, esta porción nos amplía bastante la actitud del pueblo, ¿no? El corazón. Estamos más enfocados en el corazón de la gente, desconfiado de Dios. Un corazón eh, carnal, porque es un corazón que quiere lo que cree que es bueno para ellos, ¿verdad? Y se mentían a sí mismos porque nunca habían tenido tanta abundancia en Egipto. La abundancia la conocieron cuando vinieron al Señor. La abundancia de protección, de cuidado, de comida, de bebida, la tenían con el Señor. Entonces es un corazón ingrato, un corazón malo, es un corazón impío, o sea, que busca las cosas ah, de la carne y no las cosas del Señor. Vemos la dinámica de cómo para los siervos es difícil cuando el pueblo tiene un corazón así difícil, porque desanima. Es una carga para un líder cuando la gente se la pasa murmurando y renegando en contra de Dios, porque a eso viene a ser a la larga la actitud en contra de Dios. Cuando hay incredulidad, un corazón incrédulo, es pesado para el líder, pero Dios en su gracia, Él es generoso, reparte dones, reparte de su espíritu para ayudar a los líderes. Vemos también que un líder es susceptible a la depresión, un líder es susceptible a pensar que es en sus propias fuerzas que puede sacar adelante al pueblo. Pero el Señor tiene compasión, ¿verdad? Y muestra su gracia sobre el líder. Pero vemos que el Señor no se complace cuando la gente persiste en el mismo pecado. Ya una vez habían pedido y el Señor les había mostrado su generosidad y les había prometido que les iba a dar bastante carne, pero la gente persiste en su necedad de la codicia, querer todo para mí, yo, 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 yo. Y a esa gente, los codiciosos, el Señor ahí los dejó, o ahí murieron. Seguramente alguna, como esta peste, como dice aquí, una plaga. Estos pájaros traerían alguna bacteria. En el momento ellos se mueren al comer estos en demasía, ¿no? Eso fue, el Señor les había dado como porciones
diarias, pero ellos querían comer en demasía. Así que eso fue el Señor les muestra que Él los había sacado de Egipto. Esa fue la obra maravillosa para que ellos, o sea, a veces pensamos en milagros, en algo solo, como, ¿qué les diría? Como uno dice algo maravilloso en el sentido de bonito. ¡Uy, qué es una sanidad, qué bonito! Pero un juicio de Dios, un milagro así, también es una manera que el Señor muestra su poder. O sea, cuando Él muestra su carácter, ¿no? Su veracidad. Pero Él les había dicho que a la mañana siguiente les iba a enseñar su gloria. Y esa gloria era en la forma del maná. Y miren ustedes lo que dice el Salmo 78. Vamos a leer desde el versículo 25 del Salmo 78 en adelante. El rey David también, o creo que lo escribió Moisés, no estoy seguro ahorita, pero Salmo 78, dice el versículo 25, pan de nobles comió el hombre, le envió comida hasta saciarse. Ven, aquí se muestra que eso de las codornices no era que todo el pueblo podía comer, era comida de ricos. Y el Señor les dio comida refinada, y les envió comida hasta saciarlos. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. Acuérdense que usó un viento, usó la naturaleza para cumplir su palabra. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. ¿Se pueden imaginar cuántos pájaros serían? Es una cosa tremenda, ¿no? Y dice, les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Esto eran a los codiciosos. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Este versículo 29 es una advertencia para nosotros. ¿Ven la última parte? Dice, les cumplió pues su deseo. Eso debemos de ser cuidadosos cuando oramos, porque a veces lo que nosotros deseamos no es la voluntad del Señor. Y dice, es peligroso cuando el Señor cumple nuestro deseo. Por eso que les comentaba yo que cuando uno les dice a alguien en su cumpleaños que el Señor te desee, que el Señor te conceda los deseos de tu corazón, es un poco peligroso porque nosotros no sabemos cuáles son los deseos del corazón de esa persona. A veces pueden ser deseos egoístas o deseos vanidosos, deseos, quién sabe, ¿no? Por eso dice, el Señor les cumplió el deseo de ellos, pero fue para sufrimiento, fue para muerte. Y dice, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. O sea, era, era un juicio sobre aquellos que fueron los más codiciosos, los robustos, dice, gente especial, los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Este versículo creo que es uno de los más tristes de la Biblia, ¿no? Alguien ver los milagros de Dios, ver su santidad, ¿verdad? Ver su ira, ver la ira de Dios y no darle crédito, no humillarse. Dice, por tanto, consumió sus vidas en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían. O sea, el Señor que conoce los corazones sabía que ellos no lo hacían por, ¿cómo se dice? Cuando hay no lo hacían con integridad de corazón, lo hacían por las circunstancias, ¿no? Porque querían que el Señor les dé lo que quieran nomás. Pero
qué triste el panorama que nos presenta el Señor del corazón de este pueblo, ¿no? El corazón que no se conformaba con las bendiciones de Dios, un corazón que no buscaba a Dios ni lo reconocía, como dice acá. Y el juicio de Dios, ¿saben por qué los consumió por 40 años ahí? Porque ellos llegaron a decir, Dios nos trajo para que nuestros hijos murieran en este desierto. Entonces el Señor les dijo, ahora por haber dicho esto, a sus hijos los voy a dejar entrar a la tierra prometida y a ustedes no. Porque como ellos dijeron, nuestros hijos van a morir, el Señor dijo, les voy a probar que a sus hijos los voy a dejar entrar y ustedes no. Y por tanto, se consumieron sus días, no pudieron entrar hasta que se murió la última persona de esta generación. Y tomó 40 años cuando se murió la última persona que había salido de Egipto, ahí pudieron entrar a la tierra prometida. Pasaron sus años en tribulación porque su actitud no cambiaba. O sea, aunque ellos lloraban y buscaban supuestamente a Dios cuando venía la tribulación, pero su corazón no cambiaba. Y eso es una gran advertencia para todos nosotros, ¿no? Cuando vemos estas pandemias, vemos gente que busca de Dios, pero será como en el caso de Israel que nomás buscan de Dios porque están en una situación difícil, pero tan pronto medio se arregle la situación, regresan a añorar lo que era antes, lo que el mundo ofrece, lo que Egipto, la esclavitud en su mente les da, porque lo que daba Egipto era sufrimiento, pero en su mente era algo de gozo, era algo de felicidad. Así que el Señor nos exhorta. Quería terminar con, ella, la hermana conecta esta historia con el estar, bueno, el maná dice que lo conecta con la presencia de Cristo y la palabra de Dios. Vamos a ver en el Salmo 119, 119, 140, el versículo 140, a ver qué nos dice esto de la palabra de Dios. Dice que es sumamente pura. La idea, porque dice que el maná era de un color blanco, y esa es la misma palabra que usa seguramente aquí donde se pura, es, es, es blanquísima, y así era menudito, dice el Salmo 78:24 lo vimos, pero creo que la traducción no, vamos a ver el Salmo 78:24, donde estábamos, pero un versículo antes. ah, Así le llama el Señor al maná, dice, el trigo de los cielos. Dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. La comida celestial, ¿verdad? El Señor compara este alimento con la palabra y con el Señor Jesús. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Entonces lo que simbólicamente el pueblo estaba haciendo era rechazando a Cristo, rechazando su palabra. Estaba rechazando la bendición, el regalo de Dios. Y algo que quería, aquí no lo hemos leído, tal vez esté en Éxodo, vamos a ver en Éxodo 16, porque hay una porción que nos dice que tenían que guardarlo, ya lo leímos ayer, día a día, no podían acumularlo, pero hay una porción que explica, creo que está en Deuteronomio, déjeme buscar el versículo aquí. Vamos a ver Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, a ver si esta es, sí, Deuteronomio capítulo 8. Dice,
cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. O sea, Dios no es que está amenazando, les está aconsejando que sigan sus consejos, que sus mandamientos, sus leyes, porque él sabe por qué les dice. El Señor no es que es malo y prohíbe las cosas porque se le antoja, sino que Él sabe las consecuencias que vienen cuando se le desobedece. Y dice, si siguen mis mandamientos, van a vivir y van a ser multiplicados y entraréis y para que poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Esto creo que es muy importante siempre tener en mente que la prueba, las aflicciones, los desiertos de nuestra vida van a enseñar lo que hay en nuestro corazón. Dice, si habíais, esto va a demostrar nuestro corazón, si va a guardar o no los mandamientos del Señor. Esa es la única balanza que el Señor usa para probar nuestros corazones, las aflicciones, para ver a dónde nos inclinamos, si a obediencia o a desobediencia. Dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor esa es la palabra, lo que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios nos sustenta. A veces pensamos solamente en lo físico, lo material, pero y esta misma palabra lo usó el Señor Jesús. Dicen que el libro preferido de Jesús, porque lo mencionó muchas veces en su ministerio, era el libro de Deuteronomio. Y esta palabra lo podemos subrayar o circular, que esa era una de las cosas que el Señor mencionó. Y se lo dijo a Satanás, ¿verdad? Cuando le dijo, convierte estas piedras en pan, le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Bien, dice, miren todo esto que hizo el Señor por Israel. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. La palabra ahí es disciplina. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Bien, algo que el Señor no nos puede llevar a esa tierra de descanso, de abundancia, hasta que nuestro corazón esté preparado. Porque si nos lleva allá, en el estado que está nuestro corazón, no hay esperanza que nuestro corazón cambie. Va a ser siempre malagradecido, va a ser siempre demandante, va a ser siempre. Por eso dicen que las aflicciones duran lo suficiente hasta que Dios le ha dado forma a nuestro corazón. Si la aflicción se está extendiendo es porque nuestro corazón todavía no está entendiendo la disciplina que el Señor quiere. ¿Se acuerdan de Job? Le duró lo suficiente hasta que Job reconoció y ya el Señor levantó la prueba, y lo bendijo grandemente. Toda aflicción debemos de verla así. Dios está trabajando en nuestro corazón y cuando lo sana, cuando uno se rinde al Señor, sea la área que sea, se levanta la aflicción. Pero el tiempo se nos ha ido y el Señor nos aconseja lo mismo, que no nos dejemos engañar por los extranjeros, por los que están afuera, por los que no temen a Dios, que reconozcamos las maravillas de Él, que reconozcamos que de Él viene la provisión y no por nosotros mismos, ¿verdad? Que Él es el que nos provee, que Él es el que
está al pendiente Wow. de nosotros. Así que vamos a orar, hermanos. Señor bendito, te damos gracias porque tú eres el proveedor de cosas celestiales maravillosas que nuestros ojos nunca hubiesen podido imaginar, Señor, el proveedor de salvación, proveedor de esperanza, el proveedor de la paz, Señor, el proveedor de la vida eterna contigo, Señor. Padre Santo, sabemos que tú eres el que carga las aflicciones, Señor, las carga con nuestros pecados, carga con nuestra desobediencia, con nuestra ingratitud. Tú eres el que carga, Señor, con los pesos que el mundo pone, Señor, con las tribulaciones, con las aflicciones que Satanás pone, Señor. Pero te damos gracias porque tú nos ayudas en nuestras luchas y nuestras pruebas, Señor, así como proveíste para Moisés ayudantes, Señor. Estamos seguros que tú provees de hermanos, hermanas, provees, Señor, de medios para que nosotros podamos sentir menos carga, Señor, que podamos sentir tu sustento, podamos sentir tu abrazo, podamos sentir, Señor, el consuelo que necesitamos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Padre, trabaja en nuestros corazones, Señor. Quita de nosotros toda ingratitud, Señor, toda indiferencia, toda vanagloria, Señor, todo deseo de regresar a lo antiguo, a lo que te desagrada, Señor. Tú nos has abierto un nuevo camino de bendición, un camino de prosperidad espiritual, de victoria. Señor, trabaja en nuestra mente para que nuestra mente, nuestros pensamientos no nos engañen, Señor. Que nosotros todo pensamiento que se levante en contra de Cristo lo atemos a la obediencia, Señor, y venzamos con tu poder, Señor. Venzamos con tu presencia, Señor. Toda sugerencia que se levante en contra de ti, Señor. Padre, te doy gracias por mis hermanas. Gracias por esta semana que nos has dado para aprender más de ti, Señor. Te entregamos nuestro tiempo, nuestra vida, Señor, y nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano.